Continuamos en Radio Televisión Sur Fuerteventura a las 11:01. Te lo decíamos el viernes anterior, pensábamos que no íbamos a tener tertulia por el tema de la borrasca Teris o Teresa o tal, pero al final, oye, tenemos tertulia y es lo importante. Tener la tertulia y además la mesa repleta a falta de una persona, que esperemos que venga prontito. En gloria esté. Empezamos por la izquierda, que le ha hablado ya. Carlos Martínez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, David? Ya estás potente, ¿eh? Hombre, después de la resaca carnavalera ya estoy otra vez fino. Santiago Gallero, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido nuevamente. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Mejor. Ya estamos otra vez fuertes. A tope. Y Ángel Mario, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, David? Los compañeros aquí, acá lo que está potente. ¿Ya enterraste la sardina? ¿Eh? ¿Ya enterraste la sardina o te la comiste? No, es mi mujer. Bueno, comenzamos fuerte la mañana de hoy. Bueno, vamos a tratar tres temas como siempre ponemos en la mesa, y el primero de ellos es carreteras en Fuerteventura. Vamos a hablar de que las obras duran una eternidad. Dense ustedes cuenta que la autovía que une Morrojable con Pesenescal se inauguró en el año 2004 y después ya el otro tramo creo que fue el otro día, y así sucesivamente. Y el por qué pasan estas cosas en Fuerteventura, si por ejemplo en otras islas como Gran Canaria o Tenerife las circunvalaciones y demás van súper ligeras. Entonces yo quiero saber el motivo por el cual pasa esto y qué opina la mesa, empezando por Santiago. Estuvo bueno. Bueno, pues yo creo que lo de Fuerteventura a nadie se le esconde, ¿no? Aquí vamos todos con una tranquilidad tremenda, ¿no? Para hacer las cosas, y los políticos que deberían de representar a la isla pues no se esmeran demasiado, ¿no? No se han esmerado nunca, ¿no? De hecho todavía hay tramos que todavía no están ni siquiera licitados, o sea que, y si encima también le falta el informe medioambiental, que es uno de los que suele tardar muchísimo en redactarse y aprobarse, pues apágalo y vámonos, ¿no? Hay que expropiar. Si no inicias la expropiación, pues tardar muchísimo más en que finalice, y así nos va, ¿no? Que Fuerteventura es especial a la hora de hacerse las cosas, ¿no? Y normalmente Tenerife y Gran Canaria pues suelen ser más avispados a la hora de preparar las cosas y de tirar la sardina para su ascua, ¿no? Que ahora con esto del carnaval, ¿no? Y aquí no. Aquí la sensación que yo siempre he tenido es que lo primero es garantizarme mi sillón, y a los 4 años volver a garantizármelo de nuevo, no sea que alguien me lo ruede, y si entre medias consigo alguna cosa o conseguimos algo. Yo recuerdo, hubo una legislatura a nivel regional que los pocos parlamentarios de Lanzarote se pusieron en contra del resto de los compañeros, hasta de la misma formación política. No me acuerdo en cuál fue, pero hubo una donde los conejeros dijeron hasta aquí, ¿no? Y estuvieron ahí un tiempo un poco frenando y dejándose notar, ¿no? Pero eso desde los consejeros de Fuerteventura, eso no lo hemos vivido nunca, ¿no? A pesar de que se pueda de alguna manera retrasar que Fuerteventura avanzara en su momento, jamás vimos que desde Fuerteventura se levantara la voz o intentaran de alguna manera decir, oye, que hemos tragado bastante y ya está bien, ¿no? O sea, eso aquí nunca ha pasado. Y por lo que veo, tardará en pasar, ¿no? Y es una pena, porque normalmente la autovía, no sé si Ángel Mario igual después me corrige, los tramos que se van aprobando están presupuestados, ¿no? Una vez se cierran y se adjudican. El problema es que si el tramo vale 4 millones y tú pones el primer año 300.000 euros, evidentemente la empresa va a trabajar con los 300.000 euros que le has puesto. Y el segundo año, si le pones 1 millón, pues trabajará con ese 1 millón y podrá contratar al personal a razón del dinero que le has ido poniendo, ¿no? Y deja el grosor de la cuantía, lo dejas para el último año. Y a veces incluso luego, con el tiempo que va transcurriendo, pues aparecen vicios o aparecen desfases en el proyecto y en los presupuestos, y entonces hay que volver a hacer alguna derrama o modificar esos proyectos, y al final se alargan y se eternizan, ¿no? El problema suele a veces ser ese, de que se presupuesta por una cantidad, pero no se pone de golpe y porrazo para que la empresa contrate la maquinaria, el personal, y empiece a salir adelante esa obra, ¿no? Sino se empieza con una cantidad casi simbólica, y eso hace que se vaya perdiendo el tiempo, ¿no? Y las cosas se eternicen, ¿no? Ángel Mario.
Yo lo que veo que suele faltar siempre es, pues eso, una proyección, ¿no? de lo que son todas las obras, de este tipo de obras y de otras, ¿no? En Fuerteventura además nos encontramos con el escollo, que nos gusta proteger prácticamente todo. O sea, y donde en otros sitios ves no parques naturales, sino parques nacionales con sus carreteras asfaltadas y demás. Aquí, cualquier sitio, como es zona especial de protección de aves y demás, que tú ves por ahí, es un páramo, pero dice que hay aves, ¿no? Entonces, todo el suelo protegido. Y a la hora de proyectar empiezas a encontrarte con problemas, con los informes de impacto medioambiental y demás, que todos son problemas. Y eso va atrasando. Y luego, claro, tenemos que estar compitiendo, como más o menos comentaban por aquí, que es con islas como Gran Canaria o Tenerife, que todo lo que sea parar para acá, el dinero no se deja de ejecutar, sino lo ejecutan en islas como Gran Canaria y Tenerife, que yo diría que en Tenerife lo entierran el dinero, porque desde luego con todo el dinero que se ha invertido en Tenerife, y aquello es un caos circulatorio, pero enorme, y cada vez es peor, que dices tú, pero si el dinero se lo han estado metiendo en Tenerife, ¿dónde lo han estado metiendo, no? O sea, entonces habrá mucha gente con mucho dinero por ahí, porque desde luego las carreteras horribles, ¿no? Y en Fuerteventura, pues, desde que se hizo el primer tramo de aquí, no sé si después de eso alguien más había asfaltado, ahora parece que les ha dado por poner una capita de rodadura a la autovía, que dure aunque sea hasta el próximo mandato, ¿no? Hasta que sean las próximas elecciones. Y nosotros estamos muy, muy atrasados. O sea, yo he estado en países en los que prácticamente levantan todas las autovías y carreteras principales del país una vez al año. ¿Por qué? Porque son países en los que están muy al norte, y con las heladas, con la nieve y demás, y hay mucho tráfico rodado, pues prácticamente las carreteras hay que renovarlas anualmente. Casi todas las carreteras de un país, y mire cómo estamos en Fuerteventura, o sea, el atraso que nosotros tenemos aquí es importante. Luego, sí es verdad que el gobierno de Canarias lleva muchos años, parece ser, sin darnos la aportación para el mantenimiento de la autovía, ¿no? Pero claro, es que ahí donde estamos, que antes lo comentaba también, creo, el tema de la presión de los parlamentarios, que, oye, hay que hacer presión allí. Hay que hacer presión. Oye, ¿cómo es eso de que no nos llegue dinero? Aquí, por ejemplo, se hizo el Palacio de Formación y Congresos en Puerto del Rosario, prácticamente lo hicimos con la caja nuestra, porque el gobierno de Canarias no soltaba el dinero, y entonces pues el Cabildo de Fuerteventura decidió adelantar el dinero. ¿Que no lo han repuesto? Pues no lo sé, nunca lo he escuchado. Obras como la que se hizo de la playa del Castillo, que era una obra del Estado porque era de costa y no arrancaba y demás, pero el Cabildo dice, bueno, pues yo pongo una parte. Al final, como una licitación, pues fue a la baja, pero yo tampoco he oído que al Cabildo le hayan devuelto la parte que ha puesto. Entonces, de verdad, o sea, no nos ponen el dinero, muchas veces lo tenemos que poner nosotros, pues después no tenemos capacidad para reclamarnos. No sé lo que pasa cuando cruzan el mar, ¿no? Hasta llegar a las otras islas, pero desde luego que hay que poner más tesón para que las vías en Fuerteventura salgan, y el transporte, eso ya, la importancia del transporte, eso está descubierto de la época de los romanos, que hay calzadas que las podemos ver por la península que están en mejor estado que las carreteras de Fuerteventura, y eso es para hacérselo mirar. Carlos Martínez. Pues más o menos de acuerdo con el comentario de los compañeros. Tanto la voluntad de los políticos, que muchas veces parece inexistente, y evidentemente con lo que nos encontramos es con lo que comentaba aquí el amigo Callero, que si no adelantas el dinero, yo no trabajo, porque por amor al arte y después quedarme un poco con el culo al aire es complicado. Ahora bien, lo que me da rabia es ver países como China, por ejemplo, que te levantan un edificio en una noche o te hacen una carretera de aquí. Nos hubiesen unido ya las 8 islas y le hubiese sobrado. Pues oye, pues si con lo que hay aquí, que es no voluntad y no ganas de trabajar, habría que hacerlo mirar. Hay una frase, y yo siempre la he dicho aquí estando en el sur, ¿no?, que decía Santiago, decía que si los parlamentarios de Fuerteventura se uniesen, y lo decían muchas tertulias, me acuerdo yo, ¿no?, otro gallo nos cantaría. Lo has comentado también aquí, Santiago. ¿Tú crees que, por ejemplo, si tuviésemos un Casimiro Curbelo en Fuerteventura y mirara por los majoreros y majoreras y no miran quizás por el sillón,
otro gallo nos podría cantar. Hombre, eso sin duda, ¿no? Yo creo que Fuerteventura ha adolecido precisamente de gente de que de verdad quiera esta isla, ¿no? De verdad lo demuestre, porque yo no voy a poner en duda que no la quiera, ¿no? Pero demostrarlo, pues no, de ningún color político, o sea, no son capaces. Primero, si yo me enfrento a mi organización, ya sé que en la siguiente no voy a estar en la lista. Entonces evito enfrentarme a mi organización, ¿no? Y si mi organización está gobernando, pues entonces me debo a ese pacto y al final, pues por una cosa o por otra, pues pasa la legislatura y aquí seguimos. Yo creo que Fuerteventura ha necesitado hace ya mucho tiempo de gente de que de verdad vaya al gobierno de Canarias a defender esta tierra, ¿no? Y no hace falta tampoco ir allí a dar palos, ¿no? Sí, Ni a montar follones ni nada, sino, oye, en el reparto equitativo que se hace anualmente en los presupuestos, oye, tienes que meter baza, tienes que procurar que para tu tierra, es que incluso yo creo que si consiguieran de verdad afianzarse en conseguir cosas para tu isla, te garantiza estar a los siguientes 4 años, ya está garantizado, ya no hace falta el tener que después esperar a que llegue el momento electoral e intentar convencer a todo el mundo de que, bueno, se ha intentado, pero lo vamos a intentar en la siguiente, ¿no? Yo creo que la gente vería ese esfuerzo, ¿no? Aunque a veces también lo dudo, porque la gente a veces mira más si hay una buena fiesta cuando llega el día festivo en mi municipio y si de alguna manera me complace a mí o algún familiar mío, más que si de verdad se hace algo por el conjunto de la sociedad, ¿no? Y eso es una pena, ¿no? Creo que la semana pasada o la anterior, en que yo no pude venir, trataron el tema del turismo de calidad o de masa, ¿no? Sí. Y sin irnos más lejos, tú sales de aquí y te vas a algunos pueblos de otras islas, Tenerife o incluso Lanzarote, aunque ahora la encontré masificada la última vez que fui, ¿no? Pero ves que hay una concienciación primero de los que vivimos allí. Si somos capaces de mantener limpio nuestro municipio, bien adecentado, pues los primeros beneficiados somos nosotros, que somos los que vivimos aquí. Nos sentiríamos orgullosos de estar aquí y feliz, ¿no? Y segundo, de cuidar al que nos visita, ¿no? Cuidarlo. Sí, porque vivimos de ahí. No hace falta tampoco ponerle la alfombra roja ni nada. No, solo que se sienta a gusto aquí entre nosotros y seguro. Se sienta totalmente seguro, ¿no? Pero si no nos preocupamos de que lo que se hace en nuestro municipio se mantenga. Si alguien lo estropea, lo rompe, nadie se hace responsable de nada, ni nadie se preocupa, pues al final tenemos lo que tenemos. Y lo mismo pasa con las carreteras. Si nadie se preocupa de verdad de que esto avance, ¿tú te imaginas cuándo se acabará la autovía por completo en esta isla? Yo creo que la gente no es capaz de poner una fecha, ¿eh? No. Y muchos no la veremos. No, Ángel Mario. Eso es complicado. Yo creo que es que tiene que haber como un triángulo de las Bermudas o algo así en Tenerife, porque a lo largo de la historia hay parlamentarios que sabemos que han ido, porque lo hemos visto en los carteles, pero nunca más supimos de ellos. Yo creo que se los ha absorbido el triángulo de las Bermudas. O sea, ¿Remudas es? Sí. Bermudas son los pantalones. Porque van para aquí a Las Palmas y se pierden. Entonces yo creo que o sea, los absorbe, ¿no? Y no voy a dar nombres, pero voy a decir que a lo largo de la historia, desde el principio hasta la actualidad, que se pierden. Yo espero que las familiares sepan de ellos, porque los maoreros, hay de algunas personas que no sabemos realmente si todavía están vivos o algo, porque y lo enlazo con que ya a mí me parecían muchos 60 que tenemos 60 parlamentarios que cuando alguien se inventó lo de la triple paridad, y le añadieron 10 más. O sea, a mí me parecían ya muchos 60 y ahora añadieron 10 y a lo primero que acabo de decir me remito de que no son necesarios, porque no se les, sí, debe de ser necesario, no se les conoce actividad. La ¿no? semana pasada o la anterior se subieron el sueldo porque ganaban poco, ¿no? O sea que sí, algo hacen. A ver, yo te digo que el que hace gana poco, pero el que no hace
es que ni 100 euros que se les pague, ¿no? Y creo que sobran, porque al final es un número más o menos, más vale asignarle a Fuerteventura si tiene 3, pero el voto es doble. Por decirlo, ¿verdad? Vale, pues ya está. Más vale tener un voto doble, pero concentrar en una sola persona, que no tener 8 votos, y yo no veo 8 personas ahí, porque al fin y al cabo la mayoría pertenece a grupos políticos en los que no se miran ni los temas, sino ¿qué toca hoy, maestro o maestra, qué toca hoy? Pues hoy toca esto. El punto es que yo creo que muchos no leen ni el título de lo que votan. En el 1-1 sí. En el 1-2, no. En el 1-3, abstención. Y ahí vemos que algunos se equivocan, porque a lo mejor no hay diferencia del 1.2 del 1.3 y se equivocan los votos, que eso también pasa en el Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces yo creo que sobra gente. Porque si se ha puesto desde incluso desde el principio la triple paridad, que hago un resumen rápido, cuando tenían los 60, que era 30 por provincia, 15 entre las islas, y en el caso de la provincia nuestra, pues 15 para Gran Canaria y eran 7 para Fuerteventura y 8 para Lanzarote. Suponía que ahí teníamos un cierto peso, pero era como un equilibrio territorial y que al final, a lo largo de la historia, se ha demostrado que no ha servido para nada, porque se suponía que teníamos derecho a veto, pero por una cosa que no has usado nunca, pues a lo mejor que no sirve. Y ahora con la lista esta que se sacaron, la lista regional, pues yo le veo menos utilidad, ¿no? Entonces, a veces cuando tú ves ahí que los políticos se alejan de la ciudadanía, y es cuando la ciudadanía se plantea para qué sirve realmente esto, ¿no? Y lo notamos pues con temas como la carretera, ¿no? Que a lo mejor no le damos cuenta, pero hacemos muchos menos kilómetros porque las ruedas se rompen antes, el desgaste es mayor, la amortiguación, o sea, todo más estropea el coche, aparte de los tiempos que se alargan en llegar al destino, ¿no? Pero como eso va siendo más en el largo tiempo, pues no, a lo mejor pasa por alto, pero realmente tenemos esa carencia y la vamos a seguir teniendo, y como tú dices, yo no sé cuándo se va a terminar ese eje norte-sur. Y es muy necesario, y sobre todo una isla en la que las infraestructuras son puntuales y están separadas y distan mucho unas de otras. Yo es que ya lo he dicho en otras ocasiones, yo siento mucho una mujer que tiene que ir a dar a luz a Puerto del Rosario, pero es que eso a día de hoy sigue sucediendo, es que no tienen creo que no tienen ni ambulancia medicalizada todavía 24 horas aquí, ¿no? Entonces, en la época en la que estamos hay que darle una vuelta más a estas cuestiones, ¿no? Yo sí creo que este último gobierno más o menos ha ido avanzando, pero es tanto el retraso que llevamos que por mucho que tú hayas hecho ahora, es que no se nota, porque es un porcentaje muy pequeño con todo lo que nos tendría que haber correspondido de aquí para atrás. Carlos Martínez. Pues también de acuerdo. Aquí la representación de la isla majorera brilla por su ausencia. Todo acaba una vez haya depositado el voto, y aparte de todo lo que han apuntado los compañeros, también decir que nosotros, y yo el primero, para no poner a los otros delante, los vecinos y los votantes, también tenemos nuestra parte de culpa, porque tampoco nos responsabilizamos de exigir las cosas que en las personas que hemos depositado el voto. O sea, si nosotros hemos votado por alguien es porque nos ha prometido algo, y no hacemos el seguimiento ni le exigimos, oiga, usted en campaña nos dijo esto y de esto nada. ¿Por qué? Porque se pliega a las exigencias de su partido, que una vez usted coja el avión ya no es majorero, ya es de las siglas de su partido, por no decir de poderoso don dinero, caballero don dinero, perdón. Bien, no sé si tienen algo más que comentar. Sí. No, yo solo terminé de añadir porque que esto que acabo de decir no solo es una crítica a los que no hacen, sino es una defensa a los que hacen, porque igual que en un trabajo el que trabaja sufre y tiene que trabajar el doble porque tiene unos compañeros que no trabajan, aquí hay parlamentarios y parlamentarias que sí que trabajan, porque también me lo dicen ellos, y les jode mucho que tengan compañeros y compañeras que tienen un palo al agua, pero no pueden hacer nada porque están bajo la protección y el amparo de otros líderes potentes, ¿no? O sea que no solo es una crítica a los que no trabajan, sino una defensa a los que sí que trabajan. Hay gente que trabaja, y que se mueve, lo que a veces se ensombrece por lo mismo. Es el menos valorado. El problema de todo este tipo de cosas es que los ciudadanos nos dejamos llevar por lo que nos entra por el ojo y el oído. Por ejemplo, escuchamos todos los días en la radio a Pepito, y de vez en cuando lo vemos en televisión.
Y resulta de que, coño, pues Pepito parece interesante, parece un político cualificado, preparado, está trabajando y tal. Y resulta de que pasa precisamente de que lo único que hace es vender imagen, fuego, humo. Y el que está de verdad trabajando y todo el día luchando para que salga adelante las cuestiones por las cuales se planteó trabajar, pues claro, no tiene tiempo de estar en la radio, en la televisión, apenas se le ve, igual ni siquiera sabemos. Y claro, cuando llega el final de la legislatura, tu partido coge y el que de verdad ha estado haciendo gestión es el que desaparece de la lista. ¿Sabes a quién le pasó eso? Porque lo sé, es que lo decía Santiago ayer. A Ildefonso Chacón, Falcón Negrín. A Ildefonso, quien fue presidente de este cabildo, el de malogrado, que ya está fallecido, le pasaba eso. Yo escuchaba por lo menos que decía que siempre estaba trabajando, y no iba nunca a los medios de comunicación. Yo te puedo decir como anécdota de este hombre. ¿Lo llegaste a entrevistar? Sí, muchísimas veces, ¿no? Incluso después cuando hicimos Gente Nuestra, sí. Ya el hombre estaba enfermo y bastante avanzada, ¿no? Pero te puedo decir que cuando se hicieron las 144 viviendas aquí en El Ciervo, cuando se acabaron, tenía un montón de problemas de documentación, ¿no? Y no había manera que le dieran la célula de habitabilidad para que los adjudicatarios pudieran entrar en las viviendas. Yo era uno de ellos también. Y al final la cooperativa no tomaba las riendas del tema y tal, y me involucré, porque dije, bueno, pues yo soy uno de los afectados, yo quiero ya irme de casa de mi suegro, aunque me trataba genial y no me costaba vivir allí, pero sí tenía que pagar ya la hipoteca, y encima por unos errores que cometieron, teníamos doble hipoteca, teníamos una grande y otra pequeña, pero pagábamos dos hipotecas. Y sin poder entrar en tu casa. Entonces me puse en contacto con él, que era el consejero del gobierno autónomo, llevaba varias áreas y tal, y él me dijo, vamos a tirar para adelante con esto. Un día me llamó y me comentó de que si íbamos para allá un grupito de personas, él ponía a los funcionarios a nuestra disposición allí en el gobierno autónomo en Gran Canaria, y que íbamos a sacar eso adelante. Pues nada, me reuní con varios afectados, dijimos, vamos para allá. Nos fuimos a Gran Canaria y Ildefonso Chacón nos llevó a una sala inmensa, y había que triplicar todos los expedientes de cada uno de los adjudicatarios de vivienda. Imagínate la de papeles que había. Pues nos pusimos manos a la obra con los funcionarios y lo hicimos en 5 o 6 horas, teníamos todo triplicado, todo ya sellado, todo preparado, y en menos de un mes se nos concedió la célula de habitabilidad y pudimos irnos a vivir a las viviendas, ¿no? Cuando hay ganas de voluntad, y fue él quien sacó adelante dices, todo, ¿no? Y el que se lleva el martillazo siempre es el clavo recto, no el que está torcido. Siempre el que trabaja es el que se come el marrón. Y poco reconocimiento, que salen más en los medios de comunicación, ¿no? Ese es el tema, que a veces no somos capaces de valorar realmente la gestión. Nosotros salimos, pero no somos parlamentarios. Nosotros salimos, pero no somos parlamentarios. Cuando lo seamos, también vamos a salir. Sí. Tú nos vas a sacar, ¿no? De cuando seamos parlamentarios aquí, ¿no? Los primeros, además. Bien. Por fidelidad, ¿no? Claro, la primera entrevista que tienen que hacer es aquí. Sí, por supuesto. Bueno, no sé si tiene alguna queja vecinal, Carlos. Sí, coño, me han dado un par de ellas, pero va a ir relacionado con lo que vamos a hablar ahora. ¿Ah, sí? Pues venga, vamos para allá. Pero esta puede traer cola, Pues, en serio. Vamos para allá, vamos a tratar el tema de la carretera de Cofete y el Puertito. Si deberían de asfaltarla o no. Está esa disyuntiva, o arreglarla más a menudo, porque claro, hay 2 trenes de reserva, se dice que hay uno en el norte y otro en el sur, pero muchas veces del sur no sé. ¿En serio? Sí, eso dicen. Pues iba a Gran Canaria peleando no sé cuántos años por el tren y tenemos nosotros 2. No, sí, para que tú veas cómo somos nosotros. Joder. Empieza Carlos Martínez. Hombre, para que no hayan dudas, mi voto es que no debe asfaltarse. Hay cosas más prioritarias que eso, y creo que, bajo mi punto de vista, es un gasto de dinero demasiado elevado, y que no creo que lo que conlleve sea muy beneficioso, bajo mi punto de vista. Creo que se metería más delincuencia ahí abajo, perdería un poco lo que yo veo aquí en Fuerteventura, que es el lado salvaje y tal igual, y sí estoy de acuerdo de que lo que sí debería hacerse es un mantenimiento más seguido, no esperar, sino un mantenimiento seguido, que ahora después de las lluvias y aparte de toda la gente que está bajando para abajo, pues está bastante deteriorada la carretera. Ángel Mario.
Bueno, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero que donde llegue que esté asfaltado. Lo de es una vía que se lleva usando pues lustros, ¿vale? Y más ahora si hay en la zona del Portito, creo que era urbana, pero creo que estaban trabajando con el reconocimiento, no sé si se logró, del poblado de Cofete, y hay que facilitar que la gente llegue a los sitios. Que se haga la carretera no significa que no tenga un control de acceso, ¿vale? Y que se estudie una carga, donde por ejemplo a lo mejor se establece la prioridad de acceso a los residentes y los que van a hacer uso, o sea, los que van a llevar comida y demás, o cualquier tipo de servicio atrás, y los que van, por ejemplo, a un restaurante, lo demás, que es el comercio que hay en esas zonas, ¿no? Porque la carretera, el mantenimiento que se hace con lo que se está haciendo aquí para atrás, hubiese hecho 2 o 3 carreteras ya en ese tramo, ¿no? Y después que la afección al medio ambiente es mucho mayor, porque aquí prácticamente está en una calima permanente, ¿no? Que eso lo que es a la vegetación y a la flora y a la fauna, pues no les viene nada bien, ¿no? Y si no, oye, pues es que tiene 2 zonas donde la gente necesita trasladarse ahí. Y oye, el que tiene un 4x4 a lo mejor pues le va bien, pero hay personas que tienen vehículos que no tienen esa capacidad para poder llegar y desplazarse a la zona. Si tiene acceso, hay que facilitar el acceso. Esa es mi primera valoración. Santiago Gallero. Pues este es un tema ya, para mí, algo hasta manido, ¿no? Sí, yo creo que lo sé. Llevamos 30, 40 años hablando de eso, ¿no? Y nosotros tenemos un ejemplo ahí al lado, en Lanzarote, ¿no? La montaña de Timanfaya, ¿no? Se asfaltó. Bueno, de hecho, hace poquito se reasfaltó de nuevo, ¿no? Sí, sí. Y una de las quejas que había en Lanzarote era la masificación de vehículos que tenían que aparcarse a las orillas de la carretera, porque muchísimos turistas que alquilan el coche y se van con el coche de alquiler hasta esa zona, ¿no? La gente que vive allí, tanto en Cofete como en la punta de Jandía, necesita también servicios, ¿no? Ahí alguien se pone enfermo y de gravedad, o hay un accidente, y hay que pensar en eso. O sea, no hay una posibilidad de sacarle de allí con rapidez y en condiciones, porque la carretera la mitad de las veces está en muy malas condiciones, ¿no? Por mucho que se mantenga, ¿no? Que como decía Ángel, el mantenimiento tiene un coste económico, evidentemente. Y con todo ese coste que se ha llevado hasta ahora, se podía haber asfaltado con todas las medidas correctoras y de protección que se puede hacer. Pero creo que esa carretera tenía que haberse asfaltado hace ya muchísimos años. Como digo, con las medidas correctoras, con, si quieren, el control de afluencia. Se llegó a decir incluso en Joró, hacer un gran parking allí y después llevarles en guagua. Hubo quien habló hasta de poner una excursión en camellos y otros en bicicletas. También. Todo el acceso se puede regular. Ahora, recientemente, yo no sé, creo que ya lo habrán ejecutado, hasta hace poco por lo menos, o sea, el acceso al Teide, a las cañadas y al Teide era libre, o sea, prácticamente solo había restricciones en momentos puntuales donde había muchas probabilidades de nevada, pero iba a decir de incendios y demás, en los que se acotaba más en lo que es el acceso, pero creo que ya de por sí lo van a acotar el acceso, y a mí me parece bien, porque hay una carga sobre la zona, porque también hay muchos vehículos, mucho dióxido de carbono, hay mucho desgaste, y donde hay un número incontrolado de personas que tú no puedes saber, y al fin y al cabo las personas van allí y hacen una ruta, hay distintas rutas a pie que se hacen. Entonces a mí me parece perfecto, oye, que se controle, hacer las cosas, pero hacerlas bien, pero se controle, pero tiene que facilitar el acceso, por eso mismo que tú decías, yo decía los servicios, pero efectivamente también el tema de sanitario, o sea, tienes que facilitar que la gente llegue a los sitios, si no, pues prohíbe que la gente vaya, pero si lo permite hay que dar esa facilidad, y no cuesta tanto, y el mantenimiento va a ser mucho mejor, porque al final, ¿qué es lo que suele pasar? Que hay una pista, pero de la pista sale otra pista, y luego otra pista, porque a la gente no le gusta esperar, y entonces empieza a haber pistas por todos lados y es un descontrol. Yo creo que haciendo una carretera más o menos en condiciones puede ser, o sea, y hay asfaltos de otros colores también, si no quiere hacer un impacto visual negativo, hay asfaltos de otros colores que se usa prácticamente el color tierra, que no, prácticamente el impacto visual es nulo, ¿no?
para que no se vea una tira negra, como quien dice, cuando David, por ejemplo, vaya a volar el dron, que no vea la tira negra, que vea la tira marrón, ¿no? Pero que hay fórmulas, ¿no? Para que se vea bonito, ¿no? Porque hay mucha gente que la mayoría de las veces no piensa en que hay gente que depende de eso. Hay mucha gente que dice que no quiere ir por el campo viendo casas, que quiere ver el campo libre. O que hay gente que dice no quiere ver torretas, y yo tampoco quiero ver torretas, pero la única forma es que me llegue la luz. No, pero yo no quiero torretas, sí, pero usted en su casa tiene luz, ¿verdad? ¿Y por dónde le llega? A lo mejor le llega por la torreta que viene por aquí, pero usted no quiere ver la torreta, yo tampoco la quiero ver. Oye, pero hay necesidades, entonces hay que pensar en todo el mundo y en las necesidades que tiene todo el mundo, y luego, porque son las primarias, y luego, oye, la de satisfacción del paisaje, pues cuando se pueda hablaremos de satisfacción del paisaje, pero las necesidades son importantes y yo creo que con regulación se puede hacer bien. Otra cosa es que aquí quieran, porque parece ser que en casi todos los programas electorales suele ir el asfaltado de la carretera, pero cuando llegan al ayuntamiento nadie es capaz de presentar una moción para que se debata. Presentarse se presenta, Ángel. El problema aquí es que... ¿Tú recuerdas alguna moción presentada en el ayuntamiento para que se asfalte esa carretera? Sí. Pues por favor búscala, porque estaba preguntando y me dice que no recuerdan que nadie haya presentado una moción. ¿Y qué se dijo? ¿Se aprobó? Mira, ¿o se votó en contra? Yo llegué a... No, ni siquiera se llegó a llevar a pleno. Pues, es lo que te acabo de decir. Sí, pero se presentarla sí. Otra cosa que yo te acabo de decir que a pleno no se ha llevado para votación. El grupo de gobierno, entonces estoy lo cierto. El que esté, pues toma las decisiones que toma. Yo llegué a proponer e incluso insistí muchísimo, aunque al final... Sí, pero si tú presentas una moción, la llevan a pleno. Otra cosa es que tú lo veías planteado y te hayan dicho, Cayero, no lo vemos. Y entonces tú dices, pues entonces no la presento. Porque si tú la presentas por ley, va a pleno. Después saldrá o no. Y a mí lo que me habían dicho, que entonces entiendo que me lo estás confirmando, es que no se ha llevado a debate a pleno que yo recuerde, para que se vote. Pero sin embargo, casi todos los partidos siempre dicen de asfaltarlo, pero luego nada, se queda en un titular más del programa electoral. Al final tú tienes que retirarla porque sabes que al final nadie la va a apoyar. Y te convence de que vamos a iniciar el estudio y al final nada de nada. Yo llegué a proponer un puesto de socorrista en Cofete, fijo, que era donde había desgraciadamente ahogados de vez en cuando, ¿no? Y siempre suele pasar porque es una mar traicionera, una mar que parece que está en calma, pero cuando entras arrastra muchísimo, ¿no? Y no había manera de conseguir de que se dieran cuenta de la necesidad de, además, ya no solo por imagen hacia el turista y a los propios vecinos que viven allí, sino es una necesidad. ¿Por qué no puede haber un puesto de socorrista en la playa de Cofete en los horarios habituales, ¿no? Incluso luché para que aquí en la zona del pueblo también estuviese un socorrista en toda la temporada que se suele usar la playa y que está masificada aquí justo debajo del pueblo, no solo en la zona de los hoteles. Es que nosotros somos temporada 365 días. Por eso digo que no es que venga solo en unos meses determinados, sino aquí quizás es todo el año, ¿no? Pero el llevarle incluso la luz. Si tú tienes asfaltado hasta abajo, las compañías que suministran luz tendrán la obligación de llevarles la luz y que después los vecinos se costen de su bolsillo pues ese gasto, ¿no? Que todos lo tenemos en nuestra casa, ¿no? Porque hasta el momento, como nadie le lleva la luz, la costeamos el 100% de los vecinos del municipio de Pájara. Yo tengo una consulta porque realmente lo desconozco. Si esa carretera se hiciera, ¿a quién le correspondería? ¿Al ayuntamiento o al cabildo? Porque entonces estamos hablando de cosas distintas también. Es que yo creo que has dado con una de las claves. En mi opinión, te digo, mi opinión le corresponde al cabildo de Fuerteventura. ¿Qué es lo que yo pienso? No, entonces, es que es así, porque sería una vía interurbana. Bueno, la prueba de asfalto la hizo el cabildo en su momento. Por eso te digo que probablemente eso no se haya llevado a pleno aquí en el ayuntamiento, lo que sí puede llevar la iniciativa para llevarla y presentarla en el cabildo, pero yo creo que eso correspondería al cabildo y no sé si el cabildo siendo el sur, pero ya no el sur del sur, o sea, ya pasamos Morrojable,
Yo creo que ellos no saben que eso existe De prácticamente. todas maneras, tú puedes llevarla en el pleno, votarla y luego elevarla al cabildo, ¿no? Como propuesta del propio ayuntamiento, ¿no? De la institución, ¿no? Por supuesto. Además te digo que no estamos descubriendo la pólvora, que yo yo no es que haya sido una persona que se haya puesto a ver todos los programas electorales de los partidos en pájara, pero me han dicho que prácticamente sí debería, cuando sea parlamentario. Ah, bueno. Pero que sí me han dicho que prácticamente no voy a decir todo, porque no lo desconozco, pero puede que sean todos, pues tampoco quiero que me diga, oye, yo sí lo presenté, bueno, pues casi todo o todo. Pero realmente a debate a pleno parece ser que nunca se ha llevado. Entonces, y yo creo que es necesario llevar eso, oye, para que se debata. Bueno, los que tienen la representación popular, que lo lleven allí, que lo debatan y luego se verá. Pero yo creo que también que la ciudadanía tenga ese debate y decir, oye, pues sí, porque es que además estamos perdiendo dinero. O sea, es que se puede cobrar por visitar una joya, una joya. Lo que tú decías, claro, cuesta un dineral. Claro, es que podría ser tranquilamente autosostenible y dar dinero. Que tenés con... No, pero se autopagaría con... Sí, no, y te sobra. Casa. Pero eso lo puedes hacer ahora también con la de tierra. Y te ahorras esa inversión. También lo podrías hacer. Pero el problema de la de tierra es lo que estamos hablando. Eso, aparte... Si metes la ecotasa, si es una tasa, va directamente a eso. Otra cosa es lo que haga después. Pero es que una pista de tierra, para empezar, es que no tiene seguridad ninguna. O sea, es que no tienes ninguna seguridad y por ahí pasa gente. Cuando pongas una carretera, No. Y más si la pones del color que tú dices, que no saben dónde está. Si ves lo negro, bien, pero si lo veo marrón, borra. Es que no, hombre, es que para empezar, y yo no soy un experto, pero me voy a comprometer a mirarlo para la próxima tertulia, el tema de las normas de circulación en pistas de tierra de estas características, que no está señalizada, que no, ¿sabes? Entonces es que es una cuestión a tener en cuenta, ¿sabes? Y al final el uso lo estás haciendo. Pero te digo, si la vas a llevar por el trazado actual. No, yo no estoy diciendo por el trazado actual. Pero entonces es que la inversión va a ser una brutalidad, porque cuando llueve y no es lo mismo arreglar la carretera de tierra. Pero vamos a ver, es que si los que primero empezamos a ponernos somos nosotros, cuando yo veo túneles en islas que para ahorrarse 5 kilómetros se gastan 20 o 30 millones de euros. Tienes que tener en cuenta que yo no, vamos a decir, o sea, y luego he dicho que yo soy de los que no la querría. Y luego si me llevo 250... Si la mayoría la quiere... O sea, el otro día estaba discutiendo aquí por 250.000 euros y ahora estás mirando que no se lo gasten. No, yo puedo mirar el dinero que tú quieras. Desde 10 euros hasta el infinito y más allá. Mira, iba a decir una burra, pero... Mira, hombre. No. Sí, hombre, estamos entre amigos. Para que se lo gasten en otra cosa, que se lo gasten en la carretera. También. Allá voy el corredor, poco para la pasta. Entonces, porque se lo gaste en la carretera, hombre. Pero de todas maneras, hay veces que la gente se confunde un poco. A ver si sé explicarme y que me entiendan, ¿no? O sea, un presupuesto tiene que tener en cuenta las necesidades que tiene, en este caso que estamos hablando de una población, ¿no? Pero no quita de que si tenemos necesidad en sanidad, se ponga una cantidad muy interesante en sanidad para cubrir esas necesidades, pero seguirá habiendo presupuesto igual en un menor número de dinero en festejos, en educación, en playa, en todas las cosas que rodean al presupuesto, no en sí. Porque hay veces que la gente dice, no, pero es que invertir en la carretera con todas las necesidades que tenemos. No, es que hay dinero. Y debe de haber dinero para carretera, para educación, para sanidad. Pero si hace un momento, yo entiendo perfectamente lo que tú dices. Si el presupuesto es para carretera, da igual que sea. Pero acabamos de hablar de que no vamos a ver la autovía, muchos de nosotros. Imagínate si empiezas esa carretera. Prefiero utilizar ese dinero para terminar aquí la autovía antes de hacer una carretera. Pero que se puede hacer las dos cosas también.
No, claro, no, es Que decir, depende del dinero, se ¿no? puede hacer las dos cosas. Claro. Prefiero coger ese dinero y que se acabe Pero en tú, 2 días. ahí aparte de hombres también hay mujeres que pueden hacer más cosas. Lo que pasa, Aparte de hombres también hay mujeres. pasa muchas veces Hoy no. Hoy no, pero bueno, para eso estoy yo aquí hoy, lo que no tengo el pelo suelto, pero... el miedo, Yo lo veo. No, hombre, se puede hacer lo que te está diciendo. Sentaste en la silla de, Sí. de Steffi, ¿no? Es que hay una ventolera ahí fuera. el miedo que hay muchas veces de la gente de aquí es que dicen que si construye, aquello se va a llenar de hoteles y aquello va a ser una locura, pero claro. No, pero el suelo está Claro, regulado, por ¿no? eso digo, Bueno, el suelo- o estará en su A ver, vida, por con el eso digo. plan Hoteles- solar o el plan de paga, el plan No, general. es que hoteles va a ver desde que el que va a hacer la inversión la vea rentable para hacerlo. O sea, no, al final es que vas a ver la carretera porque le hizo falta al hotel, no porque te hizo falta a ti. Eso vamos. Vamos a continuar con el último tema en lista, no por ello menos importante, porque es la actualidad política de la isla de Fuerteventura. El pasado martes, de la semana anterior, por supuesto, porque el martes que viene va a llegar, se anunciaba en rueda de prensa en Puerto del Rosario la alianza entre Fuerteventura Avanza, Juntos por Pájara y también asambleas municipales de Fuerteventura. En esa ecuación, lo decía yo en la entrevista que mantenía con ellos el pasado jueves, Nueva Canarias se cae de esa ecuación, entra asambleas municipales de Fuerteventura y empieza este tema, este bloque, Ángel Mario. No, empiezo yo. Claro, porque empezaron otros Santiago y Carlos, el último no Sí, lo... claro, no, está bien. Bueno, Sí, pero lo hizo premeditadamente, o sea, cuidado, ¿eh? Sí, es Cuidado, que no. aquí no da puntada sin hilo. bueno, pues yo creo A ver qué que... dice, a ver qué dice. No, Tiene información. Mira, tienes tú un folio con información. me das aquí las estrellitas. Bueno, pues para empezar hay que felicitar a Peña Armas, que es la gran Beneficiada. la gran beneficiada y triunfadora de este acuerdo entre Fuerteventura Avanza, Juntos por Pájara y AMF. Vale, porque claro, es que ha conseguido convencer a toda esta gente para que se unan en torno a ella, ¿no? Y por otro lado, desde luego, pues el gran fracaso de la presidencia, de la presidenta de Nueva Canarias, Natalia Santana, que no ha logrado mantener todos los acuerdos que había con anterioridad, ¿no? Porque no hay que olvidar que en las últimas elecciones generales y estaba de presidente de Nueva Canarias estaba Matías Peña, confluyeron a las mismas elecciones generales, creo recordar, si no me equivoco, Juntos por Pájara, Fuerteventura Avanza, AMF y Alporán. Y hoy, siendo Natalia Santana presidenta, no hay ningún acuerdo de estos, ¿no? Y de hecho se estuvo hablando llevaban semanas tiempo hablando Nueva Canarias con AMF para llegar a un entendimiento, pero yo creo que ya AMF no vuelve a caer otra vez en el engaño, entre comillas, que hace siempre Nueva Canarias, ¿no? Que es venir a Fuerteventura, aprovecharse del electorado, de los votos de Fuerteventura para sacar un parlamentario o parlamentaria para Román Rodríguez, estar allí bien sentado en Tenerife para defender solo los intereses de Gran Canaria, ¿no? Entonces yo creo que también los partidos ya se han ido dando cuenta de esta movida que siempre ha practicado Nueva Canarias y que ya poca gente le queda por engañar en la isla de Fuerteventura, porque siempre los lleva al mismo sitio, ¿no? De hecho, Nueva Canarias aquí prácticamente viene y te dice: haga usted lo que quiera con el partido y a mí deme solo el parlamentario, ¿no? La última jugada fue con Natalia Santana, que es una mujer de Román Rodríguez, de Carmelo Ramírez, y aunque está en la isla de Fuerteventura, pero viene de la política de Gran Canaria, y es la que tenían aquí, es la que ellos querían, evidentemente, que fuera la parlamentaria, porque es la que iba a defender mejor sus intereses, ¿no? Yo creo que ahora mismo no les ha cuajado ya esta idea de dame los votos y haz lo que quieras en Fuerteventura, porque ya no cuela, ¿no? Y más con una Nueva Canaria muy debilitada después de la salida de Teo de Nueva Canarias, ¿no? Cuando Teodoro le decía, oye, vamos a renovación y demás, que oye, que Román, pues oye, hay que renovar liderazgos y dar paso a otra gente, abrir el partido y demás, pues decían que no, y ahí hubo una fractura importante, ¿no? Y luego, pues claro, un partido Nueva Canarias con Román Rodríguez al frente, aunque ahora esté titular Luis Campos, Román Rodríguez sigue ahí, Carmelo Ramírez sigue ahí, un partido que se dice ser nacionalista, pero sin embargo en las últimas elecciones se fue a consumar
y ahora resulta que son de ultraizquierda, ¿no? O sea, más cerca a las tesis comunistas que a otra cosa. Entonces la deriva ha sido más a un nivel nacional y de ultraizquierda más que hablar de las cosas que interesan a los canarios. O sea, oye, si usted se tiene que unir para hablar de los intereses de Canarias con Coalición Canaria, siéntese con Coalición Canaria. Si ahora te tienes que sentar con Primero Canarias, se siente usted con Primero Canarias. Que luego cuando tú te vengas a la política local, pues se pelea, porque unos son más de izquierda, otros más de derecha, otros más de centro, otros tienen un terreno en no sé dónde, otros tienen el otro, y cada uno tiene sus intereses. Pero cuando se habla de defender los intereses de los canarios, el argumento ese, contigo no, parece que no vale, ¿no? Y como decía, o sea, en Fuerteventura yo creo que ya han quemado a todos los partidos, han estado con Independiente de Fuerteventura, han estado con AMF, han estado con Alporán, o sea, los han ido tocando, los han ido quemando a todos, y ya creo que el cuento no cuela. Es que realmente el cuento no cuela. Y se ven abocados a ir solos en las próximas elecciones en Fuerteventura. Y no solo no cuela, sino que el partido, cada vez hay menos gente en el partido de Nueva Canaria, y yo creo que van al abismo, ¿no? O sea, o reflexionan un poco y van al abismo, y ahora mismo van a tener que aceptar las migajas que les pueda dar esta coalición, que ya se los he dejado claro, que el Parlamento y el Cabildo ya está negociado. Por eso no van a entrar, porque ya está negociado el Parlamento. No es que no les va a interesar. Pero se tienen que dar una vuelta, ¿no? Y realmente cuando están en Fuerteventura, si quieren ser Nueva Canarias en Fuerteventura, tienen que apostar por Fuerteventura. Y eso significa apostar por tu gente en Fuerteventura, por las personas que han estado en Nueva Canarias desde el principio, que son más oreros, o que residen aquí muchos años, pero que han levantado el partido de Nueva Canarias. En lugar de estar cada vez mirando a ver cómo junto los de un partido y los otros, que me den los votos a mí, como decía, para yo tener fuerza en Tenerife y defender los intereses de Gran Canaria, haber apostado y decir, oye, va a ser un partido grande en Fuerteventura, que al principio te irá mal, pero irás creciendo como todas las fuerzas políticas poco a poco, y irás teniendo una presencia importante. ¿Para qué? Para que cuando tú vayas a sentarte en Gran Canaria seas capaz de dar un puñetazo sobre la mesa a Román Rodríguez, a Carmelo Ramírez o al que quiera que esté allí, como puede suceder con la Asamblea Majorera, que ha ido cogiendo entidad poco a poco y ahora mismo tiene 3 parlamentarios que pueden dar puñetazos sobre la mesa. No conseguirán todo, pero los pueden dar. Igual con el resto de partidos. Pero si vienes a aprovecharte de lo que te puedan dar fuerzas de aquí, porque parece que creen que todavía aquí vamos en taparrabos, pues difícilmente. Carlos Martínez. Yo, bajo la reflexión profunda y completa del análisis político que ha hecho aquí mi amigo Ángel Mario, poco más puedo decir. Chapó por Peña porque hizo que los otros se bajaran los pantalones hasta la punta de abajo. Los otros van a perder más que ganar. No han hecho el análisis correcto, creo yo. Y todo parece que las viejas glorias quieren seguir manteniéndose en el poder. Y al final no creo que hayan tomado la decisión correcta. Pero bueno, dentro de un año lo veremos, creo, ¿no? Santiago Gallero. Bueno, la verdad es que un poquillo sorprendido nada más, ¿no? Porque estamos hablando de Nueva Canaria y resulta que no está en el pacto, ¿no? Que eran otras 3 fuerzas políticas las que han llegado a este acuerdo, ¿no? Yo milité en Nueva Canaria, fui el candidato en su momento aquí en Pájara, ¿no? Y no voy a hablar de Nueva Canaria, no lo hice después de que me marché, no lo voy a hacer ahora, ¿no? Evidentemente no es la misma Nueva Canaria en este momento. Está mucho más debilitada, ¿no? Como Ángel Mario ha comentado. Ya en Gran Canaria también ha perdido peso porque se le han ido muchas fuerzas políticas pequeñas que existían por los diferentes municipios de Gran Canaria. Y en Fuerteventura, evidentemente, pues eso ya le ha repercutido también, ¿no? Aparte de la forma en que ha trabajado con esta isla y con otras islas periféricas, ¿no? Pero el pacto en sí, yo creo que sí, yo creo que lo han pensado, ¿no? Tanto Juntos por Pájara como AMF han valorado que ir solos posiblemente les haría perder posibilidades de salir e incluso de poder crecer a nivel insular, y juntos piensan que sí, que van a poder estar ahí en diferentes sitios, ¿no? Cabildo es lo más interesante aparte de su municipio, cada uno en su municipio, pero no les quedaba otra. Yo creo que todo esto viene definido porque cada vez hay una mayor abstención de los ciudadanos a la hora de ir a votar. El voto ya no se reparte tanto. La gente ya ve a diferentes fuerzas políticas como
no diría quemadas, pero sí gastadas, y posiblemente lo único que les quede es unirse, ¿no? De hecho, los pactos que se han ido dando en las últimas legislaturas en Fuerteventura han sido pactos que en su día todo el mundo los veía como imposibles, ¿no? O sea, que era algo que no cabía en cabeza de nadie, y al final se ha dado, también por las mismas necesidades que han tenido unas fuerzas y otras, ¿no? Que eran las más poderosas en la isla. Unidos están consiguiendo gobernar en diferentes instituciones, pero por separado no han conseguido crecer, más bien lo contrario, han ido decreciendo, ¿no? Sí. Por eso han llegado esos pactos, ¿no? Yo creo que al final y al cabo veremos que la lista de partidos seguirá siendo amplia, porque siempre aparecen nuevas formaciones políticas, aunque aparecen y desaparecen en el mismo momento porque no consiguen representación, y si lo consiguen pues están ahí un poco perdidos esos 4 años, y los demás estarán en los de siempre. Es que al final vamos a estar con coalición PP, PSOE y poco más, ¿no? La reflexión, un momento, sí, hombre, por favor. Reflexión que yo hago de que no han pensado, no lo digo evidentemente todo lo que he dicho es verdad. Si van en conjunto van a sacar más votos, pero no van a entrar todos los que quisieran. Y lo que digo que no han pensado es a quién van a poner de primero, segundo y tercero, y que probablemente no lleguen a nada los que van más atrás. Yo creo que no habrá sorpresas, ¿no? Yo creo que el primero de cada lista ya podemos hasta hacer la quiniela, ¿no? Yo creo que eso no nos va a sorprender a nadie, ¿no? Mario. Bueno, yo lo que creo que ellos, la base, por ejemplo, que están jugando de cara a las elecciones es la que siempre tenemos en mente, que es el voto. En las elecciones locales la gente vota a la persona, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, lo que decían es en la rueda de prensa, y ahora voy a decir otra cosa porque hay que decirla. Ellos decían que ellos se unían y que lo único que habían visto era que se unían para ir a defender los intereses de sus municipios en el Cabildo de Fuerteventura y en el Parlamento de Canarias, ¿no? Entonces ellos solo habían hablado de la unión, pero que no habían hablado de los puestos, ¿no? Y yo, o sea, varios medios se les preguntaba allí por los puestos, y yo decía que no se iban a repartir los sillones. Eso, la rueda de prensa fue el martes, creo que fue el martes fue la rueda de prensa. Entonces ellos decían que no se iban a repartir los sillones. Por aquí, por esta casa, 17. Por esta casa también pasaron, que luego la entrevista fue expuesta, pero pasaron por aquí a 2 días o algo así, porque fue el jueves 19. El jueves, porque fue el primer medio que les hizo una entrevista, aunque luego pues lo pusiste posterior, pero fue el jueves, ¿no? Pues muy bien. Entonces ellos decían, aquí en esta casa, tú les preguntaste, que te dijeron que no se repartían sillones, que no hablaban nada, ¿verdad? Claro, la pregunta fue si, como en el 19 y en el 23 iba una formación el 1, otra en el 2, otra en el 3 y demás. Me dijeron que no habían hablado nada de eso. Que no se había nada hablado. No se había hablado nada. Pues pocas horas después, que es lo que voy yo, porque claro, nos dijeron allí que casi no nos atacan a los medios por preguntarle que, oye, que cómo va a ser, que es lo más normal, ¿no? Y ustedes llegan a un acuerdo y oye, pues habrán dicho quién va primero, quién va después, y a lo mejor dice, oye, pues no ponemos personas, pero somos 3 partidos, estamos hablando de 2 sitios, que es el Parlamento y el Cabildo, o sea, solo hay un número 1, habrán dicho, pues, oye, pues aquí va este partido, el número 1 y el otro el 2 y así. Pues no, ni con esa, ¿verdad? Prácticamente nos acusaban de que es que, ¿usted qué se creen? Que aquí nosotros nos ponemos para repartir sillones. Pues claro, oye, pues mira, pues sí, porque horas después Juan Nicolás dijo en un medio de comunicación que el número 1 al Cabildo de Fuerteventura es el señor Sergio Lloret. ¿Ah, sí lo dijo? Sí, señor. ¿En dónde? En Onda Fuerteventura. Ah, mira, está bien. Dijo que el número 1 al Cabildo de Fuerteventura era Sergio Lloret de AMF. Entonces, ¿nos repartimos los sillones o no nos repartimos los sillones? No nos los repartimos en el sur, nos los repartimos en el norte. A lo mejor de camino para entonces, la radio. Es que lo digo porque estoy un poquito enfadado, porque casi que cuando los medios se le preguntaban allí, cuando se la preguntaban en esta casa, oye, nosotros no estamos mirando para repartir sillones, pero mire, es que esto no va de que nadie está pensando que se reparte los sillones. Pero, estamos preguntando que quién va, en dónde va, porque pasó a ser una coalición, lógico, de partidos. ¿No? ¿Tú crees que hay alguien
que un poco le guste la política o esté atento a los movimientos políticos, que se crea que se cierra un pacto entre tres formaciones políticas y no se han puesto de acuerdo a la hora de firmar quiénes van a encabezar una institución y quiénes van a encabezar la otra. Eso no se lo cree nadie. Claro, es que posiblemente... Porque no van a firmar. O sea, firmamos claro, una vez, no hemos puesto de acuerdo en eso. Es que posiblemente porque no llegan a acuerdo con Nueva Canarias, porque Nueva Canarias pidió el primero al Parlamento y le habrán dicho, ¿dónde va? ¿Dónde va? Si antes era flojo, ahora es que ni existe y quiere el Parlamento. Y probablemente esa sea una de las razones por las que no se llega a acuerdo entre MF y Nueva Canarias. Entonces, oye, pues sí, si no pasa nada. Además, como hablamos de personas, ellos no quieren hablar de cómo van a ser los municipios. Y es verdad, es posiblemente que sí, ahí sí me lo crea. ¿Pero por qué? Oye, porque yo decía fractura, hay quien me decía disconformidad o otro, pero bueno, como quiera que sea, aquí en Pájara, estamos aquí, en el sur, tienen un problema grande. Sí. Porque no se ponen de acuerdo, parece ser, en quién tiene que encabezar la candidatura. Se habla de que la encabece la unión esta en Pájara, la encabece Rafael Perdomo, o la encabece el amigo de Carlos, Pedro Armas. Entonces, no se ponen de acuerdo. Y entonces dice, pues eso no lo vamos a saber. Pues si usted no sabe esto, si usted va a llevar la guerra a las puertas, tiene un problema gordo. Porque hay gente que, como decía antes, oye, unos votan por las personas, pero hay personas que si usted lleva aquí al que tú me has dicho que es Belcebú o Satán y le has nombrado todos los nombres que tiene el demonio, unos de otros, entre comillas, y hablando con un tema sarcástico, claro, si tú me hablas de eso, claro, y ahora quieres que yo le vote a quien tú me has dicho que es prácticamente el demonio, para entendernos mal y pronto. Entonces, claro, eso es difícil. Y entonces, dentro de Juntos por Pájara, ¿no? Y seguirás viendo, dentro de Juntos por Pájara, hay gente que no quiere compartir lista con Pedro Armas. Y dentro de las filas de Pedro Armas hay gente que no quiere compartir listas con Rafael y con su gente, y a la inversa. Entonces, claro, son pactos que al final, entonces, que van a ir por separado cuando lleguen. O sea, cuando vayamos a hablar de Cabildo y Parlamento, nos subimos al escenario. Y ahora cuando nos bajemos nos damos el culo, y ahora yo digo que los buenos somos nosotros y que todos los demás son los malos, y a la inversa. Es complicado, ¿eh? Es un pacto que nace complicado, y cuando esas cosas no las dejas claras desde el principio, sino las dejas en un futurible, la gente vota con los ojos, y eso puede ser un problema y un conflicto importante de cara. Entonces, que no tengan eso claro a día de hoy, malo. Esta semana tendremos también noticias novedades por aquí. Yo creo que lo tienen claro. De hecho, si quieres hacemos la quiniela. Venga, dale. Acabas de decir uno que va al Cabildo, ¿no? Lo que sigue, el que dijo Juan Nicolás, que el primero. Sergio Lloré. Está ahí. Por lo tanto, el Parlamento va a otro, que sabemos quién es, ¿no? Yo entiendo que es Peña Armas. Yo también, porque no creo que vaya a ir Rafael. No, hombre, si los escuchas a ellos parecería que sí, porque como no está claro. Ni él quiere. ¿Y qué es el que queda? Pues si hay 3 puestos, aquí abajo va a ir Rafael. No tienes otro. Que por cierto, estaban el otro día ahí en la avenida, así que... Pero ¿y la gente quieren ir juntos? Es que ya te lo confirmo. No, mayoritariamente no lo sé, pero hay gente que no quiere. ¿Has visto gente peor que se llevaban, que han ido juntos? No, dime a ver. No sé. Sí. Tú sí lo sabes, ¿no? Rafael y Rafiña, claro. Ahí lo tienes. Sí, lo digo yo. Rafael y Rafiña fueron... No se podían ni ver, son buenos amigos. O no se podían ver. Entonces tú entiendes que sí pueden. Evidentemente. Entonces tú entiendes que sí que pueden ir en la misma lista Pedro Armas y Rafael Perdomo. Por supuesto. Vale, bien, perfecto. En política, como decía Ramón Carmelo, hasta por los burros vuelan. Que te digo que tal. Otra cosa entonces, es que no te digo que va a estar exento. Entonces de forma, entonces entiendo que de forma estratégica, porque tampoco hay que perder de vista que esta gente de política sabe. Sabe que les queda unos cuantos meses por delante para ir templando gaitas. Yo te digo, yo es que ahora estoy pensando los daños colaterales que va a haber. La pregunta es la siguiente: Pedro Armas se trae de 3 porque es cremallera, es decir, si el primero es Rafael, el tercero sería Pedro Armas. ¿Y quién sería el quinto? Rodrigo Verdulla. ¿Y tú crees que va a querer ir el quinto? No lo sé. Yo personalmente no lo veo, porque considero que Rodrigo arrastra más votos que Pedro. Pues la pelota está en el tejado de alguno. Repite, entonces Rodrigo no está de acuerdo. Yo personalmente, me estás hablando de mi opinión personal. Creo que no estaría de acuerdo en que él fuera el quinto y Pedro Armas el tercero.
yo personalmente creo que no estaría de acuerdo. En el quinto no iría nadie que sepa de política. Iría alguien nuevo. Un puesto frío, que llamaríamos, ¿no? Sí. Bueno, con las encuestas anteriores sí iría. Con las encuestas que yo mismo me fabrico, sí. Sí. No. Yo iría, Bueno. sí, hasta de sexto. Las encuestas de la Otra cosa que luego sea real. 11 o 12 sacaba uno que iba diciendo por ahí, rascando. Por eso digo, entonces el 5 es un buen puesto. ¿Eh? El 5 sería un buen puesto. Sí, claro. Sí, Saca. hombre. Pero estoy seguro que el 5 no tiene las mismas previsiones de voto. Seguramente hay que patear y caminar mucho Pues, y hacer mucho. Sí. El 2 está muy cerca del 5. El 2 está muy cerca del 5. A ver, el acertijo que yo tengo. Oye, a mí me pusieron un jardín ahí y yo entré de hierro. Ahora no me hablen ahí. A ver, Cayero, explícate, amigo Cayero. Que salir el 2 ¿Sí? lo va a tener tan complicado como lo podría tener el No, 5. tú sí lo pintas de feo, ¿eh? Sí. Sí, Tan feo. ya lo veremos. Pero yendo juntos, aunque sea, tampoco. Ya lo veremos. Todo se andará. Ahí es cuando. Si hay 2 y ahí si es- hay 1, porque el problema es que se Escucha, pongan de acuerdo. El problema es ese que te estoy diciendo. Como el 3 o el 5 se cabree por no ir el 3 y se va a llevar votos. Y no van a conseguir para sacar el 2. Entonces al final irán en listas separadas. Ah, Puede ser. puede ser. Puede ser. Separadas allí, juntos por otro Claro, lado. entonces me hace gracia. Porque si estamos buscando unirnos. Oye, mira, ahora que estoy pensando yo reflexionando, qué bien puesto el nombre, ¿eh? ¿Cuál? Juntos por pájaros. Sí. ¿Eh? ¿Eh? Es un visionario. ¿Has visto? Sin Un duda. adelantado a su tiempo. Ese sí está bien tirado, ¿eh? Y ahora tenemos la otra. ¿Dónde queda Nueva Canaria? Nueva Canaria, no lo sabemos, porque también si lo que me llega es que Miguel Ángel Rafiña no quiere repetir. Pero sí ya tiene que su sí quedará ya, no lo sé. ¿Quién? Sí. ¿Quién? Yo A no ver. lo sé. A ver, la que nombre, venga. Contra, contra que yo estaba desfasado en la política, éramos ustedes los que estaban Santiago, ahí. Santiago, no, mira, no. has estado desfasado, pero eso Yo creo que tienes sé más por dónde tiempo. van los tiros, pero Tienes más ¿lo tienes tiempo. confirmado? Hombre, yo te digo, estoy al 100%. Empieza por la G. Yo digo, estoy ¿Por al, qué? ¿Verdad? estoy al Sí. 100%. Corre por la C. Sí, también. Y corre súper rápido. Sí. G.C. Y después lanza una jabalina y... Gustavo. Ya sé que- Claro, Gustavo. No. No. ¿No se llama Gustavo? G.6 tiene mucha experiencia en política, ¿eh? G.C. G.6 tiene mucha experiencia y mucho recorrido en política. No, si ha lanzado jabalina, el hermano no lanzaba jabalina y eso es parecido. Él no lanza jabalina. Pues lo solo que acaba de decir Carlos. Ah, pues yo entonces estoy Te confundido. lo digo yo. Claro. Guillermo Concepción. Guillermo Concepción Ya por habla de Nueva Nueva Canaria. Canaria, sí. Ah, que se nos había olvidado el amigo Guillermo. Sí, señor. Pero es que Habla. yo lo que había entendido es que Iba al cabildo. Guillermo es uno de los que estaba luchando por el pacto con AMF. Igual estamos equivocados y Guillermo no lo puede decir o no los puede poner en un comentario. Que No se ha conseguido, ¿no? Igual No lo sé, su tampoco interés era, quiero- pero no se consiguió, ¿no? Eso es lo que oí, pero sí quiero decir que, bueno, pues que Guillermo me perdone si no es así, pero entendía que era una persona que estaba ahí luchando para que hubiese una confluencia y demás. Yo no creía que fuera él, sino Gustavo. No. Se habla de Guillermo Concepción. No, es que como dijiste lo de la jabalina, yo no digo Gustavo, dijiste la jabalina con G yo tal, lo y sé veo a él. que él estaba ahí. Pensé yo que te referías a él, pero perdón, que me perdone Guillermo, que sí es verdad que había visto la foto de presentación de que se incorporaba, pero como tampoco he oído hablar nada más de él, pues no sabía si realmente estaba activado o no estaba activado. O sea, Guillermo, él se enfadará conmigo, pero se activa 2 años antes de las elecciones casi siempre. Pues ya llevamos ahí, pero ya está dentro. Casi siempre, más o menos. Él está dentro, hombre. Guillermo es una persona conocida en la Sí, política, en la política, y yo que siempre he oído que a él nadie le, o sea, que él tiene sus votos para poder sacar su concejal, ¿no? O sea, que aquí hay muchas personas. Pero Cayero, que tenía sus apoyos personales para poder salir y defender su acta, ¿no? Y igual que ha habido otros como Guillermo, ¿no? Como Alejandro en su día, que también tenía los votos suficientes como para tener acta propia, ¿no? Entonces yo creo que Guillermo, oye, presentándose, han pasado años, pero yo creo que Guillermo, si se activa... ¿Tú crees? Sí, Guillermo, yo creo que sí, hombre. Yo creo que además hizo una gran labor. No fue alcalde del anterior mandato, pero hizo una gran labor al lado de Pedro Armas. Yo creo que de los pocos éxitos que podría haber tenido Pedro Armas, sin duda, Guillermo participó en ellos, ¿eh? Y yo creo que Guillermo
parece que nos vamos a pero en papa. Santiago, ¿querés decir algo más? No. No, yo creo que ya. Por hoy está bueno. Sí. Pues nada. Hombre, No. Yo despayaremos Carlos, despayado. no, te voy a decir, no, te voy a decir una cosa. Lo que tú quieras. Chacho, me llegó una queja vecinal Vale, que dale. no es vecinal, es insular, para que lo sepas. Pues dale ahí. Ah, ya, No, porque es del cabildo y por lo... por pero, lo es que se ve pero es vecinal. Pues tiene- dale, que estamos tiene 3 minutos por mucha arriba de la cola. hora. Venga, dale. Venga. Yo querría saber si se podría investigar por qué el faro de Jandía está cerrado, porque hubo gente que accedió a la licitación. La cafetería del Faro. La cafetería del Faro, un sitio que tenía una media de 40.000 visitantes al año y de repente se cierra. Hay por ahí una periodista de renombre que vino a hacer un ¿Un reportaje? y tal. ¿Sí? Igual, y me están diciendo que investigue por ahí, pero bueno, yo lo dejo aquí abierto a ver si alguien se pronuncia. Bueno. Igual es la queja. Eso La digo, queja es, de esa ¿por qué sigue ¿por qué cerrada? sigue cerrada la cafetería del Aquí yo te entendí que estaba abierta y lo Del cerraron. Faro. No, el faro está cerrado hace mucho tiempo. Por la No, Que no se ha abierto nunca la cafetería. no, vale. El faro como Como lugar para visitar. como lugar para visitar, que había allí un centro de interpretación de esto de delfines y tal, de fauna y flora, se cerró, pero es que también se había intentado licitar aquello y ya había familias, hay una inversión allí, de abajo del faro. ¿En qué ha quedado todo eso? Porque de un día para otro se cerró eso y no se puede casi hablar porque el cabildo se pone un poco nervioso. ¿Y tú para qué vienes a hablar aquí? ¿Para que cierren la radio? No, Sí, yo seguro, para seguro, que seguro, para que seguro. arrojen, Seguro. para que arrojen un poco de luz sobre. Ahora que estamos sacando la pata de morro. Ahora que vamos sacando la pata de morro, tú vas Oye, y lo digo aquí en antena. Desde luego, que Oye, te lo digo aquí en antena. No, ¿eh? ¿Qué? A ver. Tengo el teléfono de la persona que hizo ese tal y me están diciendo que por favor la llame y me cuente su versión. Bueno, Pero vamos a ver, Carlos. En un faro, la luz está en lo alto sí. y alumbra. Es de noche cuando alumbra. Alumbra con nosotros. Pocas luces veo yo en algunos sitios, Santiago. Increíble. La cueva de Ajuy. Ahí. Menos luces que la cueva de No, Ajuy. se la mandó. Le tiró la piedra y escondió la mano. No tengo toda la información, Bueno. no puedo dar, pero la dejo ahí para que quien la tenga la saque. próxima Pues mira, semana- ya que van a investigar, investiguen por qué Morro Velosa no está sabía cerrado y por qué hay tantas cosas cerradas. reformando, ¿no? Que se han- Morro Velosa, no, No. no, reformando no, si es que no termina nunca la reforma, o sea, es algo que se hace y se inicia y se vuelve a reiniciar y se vuelve a reformar. ¿Había leído algo de eso? El problema de Fuerteventura es que el majorero debe de despertar de una vez por todas Y dar un puñetazo en la mesa. y decir hasta aquí hemos aguantado, porque se hacen muchísimas infraestructuras en esta isla con dinero público y al final no se abren. Y luego hay que volver a reformarla sin haberse abierto nunca para volver a invertir dinero en algo que ya se había invertido y vuelta y darle a la rueda y vuelta y darle a la rueda Es que se mueve la economía. y que no ya- se abre. Y No, no yo, se solo, abre. yo solo digo que un sitio que en muchos casos Fuerteventura, cosas para el público, tenemos playas, turismo de playa y prácticamente ahí paramos aunque intentamos tirar para adelante. Una cosa que tenía 40.000 visitantes al año, creo que es interesante investigar o preguntar, aunque sea el pueblo mismo, ¿por qué eso está cerrado? Tú no eres capaz de plantearte, por ejemplo, hay dentro de todos los municipios. Un melón, Sí, sí, sí. no, Santiago, Sí, muchacho. sí me gustó. Mira, hay un montón de concesiones administrativas de los ayuntamientos que cada X años están obligados a volver a sacarla a subasta y que los vecinos puedan presentarse libremente y Correcto. acceder a ellas si gana la subasta, ¿no? Si hace la mejor inversión en ella, ¿no? El tema es que se deja pasar, se caducan, se dejan pasar años y años y años, y cuando alguien pregunta ¿por qué no se saca a subasta? Molesta.
Claro que molesta. Molesta que pregunte y molesta que quiera sacar a subasta algo que puede volver a volver a tener la misma persona que la está explotando, porque también puede presentarse libremente, claro, y posiblemente tiene mayor información que los que la desconocen, porque correcto, ha explotado sabe cómo y está funciona. explotando eso. David, esto no debe venir más. ¿Eh? ¿Te refieres a y algo no en entiendo, concreto? y no entiendo por qué molesta de que se saquen las subastas en el tiempo que Y está forma. estipulado. Y no es porque alguien, otro vecino, sea concejal o sea un vecino del pueblo, quiera molestar a nadie. No, es que se hacen las cosas como deben de hacerse. Y el adjudicatario puede volver a presentarse y puede volver a ganarla. Pero el vecino que se ha preocupado porque salgan las subastas, no 15 años después de que se ha caducado, sea el malo de la película. No, que no se confundan. El malo de la película es el político que deja que se cancele, se siga explotando fuera de la legalidad. Ese es Oye, el pero ya problema. que te referías a la queja que yo había dicho del chiringuito que hicieron allí en el parque que reformaron, que todavía está cerrado y todavía no sabemos por qué no sale a licitación. Qué raro, ¿eh? A lo mejor estás esperando un poco porque ahora vienen elecciones. Y también modificaría otra cosa, y ahora que abriste el melón, ya yo, venga, me pusiste ahí. David, empezamos la tertulia. España. No, quiero. Yo dejarlo, personalmente no pasa nada. dejaría, Vale. personalmente no dejaría que una empresa o una persona, un autónomo, vamos a decirlo, pudiera optar a coger más de una licitación. Me refiero, por ejemplo, y aquí la voy a meter hasta el fondo, los chiringuitos de la playa. Usted no puede tener 6 chiringuitos en la playa. Usted puede tener 1 o 2. Y el resto del pueblo también puede estar, porque después te vienen de fuera unas empresas que han conseguido mucho dinero y van a explotar eso. Y yo creo que eso para familias de aquí podría ser una mina también. Entonces no estamos mirando el bien común, estamos mirando una empresa o unas empresas. Yo, es mi forma, No, pero eso se puede hacer según la ley, ¿eh? Sí, pero de todas maneras, ¿Y por qué no se hace aquí? ¿Eh? Ángel, igual ¿Que se por qué hace. no se hace? Hombre, porque Igual se hace. Bueno, Igual yo tengo interpretan que es mejor por 5 otro lado. empresas No, la misma empresa. y se presentan diferentes empresas. Que lo hagan así, que les va a costar más. Pues el tema es ese, que hay alguien que tiene diferentes empresas, se presenta a este chiringuito con esta empresa, a este otro con otra empresa, y al No, final pero sale adjudicatario de varias. Pero eso es se el misma- se la puede, misma se persona. puede evitar también. También, claro. En licitación se Pero puede. eso hay que regularlo. Y hay que- No, eso está Yo regulado. pienso que debería ser así. Eso está Que no regulado. se- Lo que pasa es que no tú se tienes. hace. No, claro, no se hace porque tú lo puedes sacar por lotes. Y tú puedes decir que puedes pujar a todos los lotes, pero solo quedarte con uno, o con 2, o con 3, o con todos. Como está diciendo Carlos, o sea, pero tú lo puedes, el licitador, el ayuntamiento, el cabildo, el gobierno de Canarias, el Estado, el que Costa, sea, en este la caso. empresa Costa. Yo me meto- Claro, pero Entonces, no me sientas a Santiago. puede hacerlo así. Lo que pasa es que me calienta mucho. lo que pasa es que, mira, yo no que vaya a romper una lanza por ningún político tampoco, ¿no? Pero, porque conozca personalmente, sí, pero en este caso desconozco. Pero sí voy a decir que muchas veces en la administración, a la hora de licitar, suelen ser los técnicos los que aplican una tabla que yo entiendo que es Un baremo. por exceso de trabajo, por exceso de trabajo o algo, y entonces les es más fácil licitar un lote, que eso significa una única mesa Sí. de contratación, no sé qué, pum, lo liquido y para adelante. Pero realmente la ley que se modificó, no que se inventó, como decía alguno en tu tertulia aquí, se modificó. ¿En la otra tertulia? Sí, la otra, la otra, por favor. Hombre, por Dios. Hombre, a ver, en la otra. Los otros. Los rezagados. No, los sacados somos nosotros. No falte. Cuidado. No, es que vamos a Se nota quién quiere más, digo, no se nota quién quiere más. Es que vamos a cambiar hasta el presentador, como se ponga bobo. No, y si no vamos a subir, oíste, el caché, vamos a subir el caché Sí, porque sí, esto... A partir del próximo programa, un café y una palmera. Chocolate. Por listo. Termine su posición, por favor, Mario, que estamos en 1 hora y 12 minutos por encima, por favor. Tranquilo, dile. No, yo estoy tranquilo. MacGyver espera, No, tranquilo. además, a quien no le gusta la tertulia, a quien no le gusta la tertulia, toma 2 tazas. Efectivamente. Sí, usted, Pon café otra vez. El caso es que es más fácil a algunos hacerlo así, pero la ley te lo permite. Entonces,
tú lo haces por lote o lo haces en todo junto. Entonces, ¿por qué? Porque haces una única mesa de contratación, además reúnes una vez al órgano, y de la otra manera a lo mejor tienes que hacer 6 mesas de contratación, pero es que realmente ahí en hacer lotes en donde está la pluralidad, que realmente muchas empresas pequeñas y grandes puedan llegar a facturar ahí, ¿no? Lo que tú decías, por ejemplo, los autónomos podrían hacerlo así, porque tú lo puedes separar. Y yo el ejemplo que pongo es, por ejemplo, los eventos musicales, ¿no? Entonces, lo fácil. El que coja esto tiene que hacer el sonido, la carpa, los baños, la seguridad, el transporte, el catering. Lo que podía hacer 6 lotes, a lo mejor lo hacen en 1 o en 2. Y entonces, claro, ahora resulta que el que quiere vender el sonido, que puede ser el lote más gordo que vayamos a decir, tiene que ir ahora a preguntarle al que tiene la pequeña empresa, que tiene los baños, al que tiene el catering, oye, dame presupuesto, y encima te lo tienes que dar por abajo porque quieres competir, porque una de las formas de llevarte la licitación y puntuar es precio más bajo. Entonces ahora, venga, pegas a apretar a los pequeños. Y encima metes en un follón al que tiene la empresa de sonido, porque no se dedica a contratar baños ni catering. Claro. Claro, entonces ahora en la administración, lo fácil, un lote. Cuando la ley te ha dicho, oiga, diversifique usted la economía, porque para eso es la ley, diversifique usted la economía. Porque es más, tú tienes que justificar. La ley te dice, oiga, cuando usted no lo haga por lote, me lo tiene que justificar. Porque la ley quiere que usted diversifique, que la economía llegue a más sitios. Y usted tiene que hacerlo. Y cuando no lo hace, me lo justifica. Pero como aquí tampoco nadie va a decirle allí, justifique, no sé qué, dice, lo justifico, pues si a alguno le pondrá porque no tenía más tiempo. Pero tú tienes que... Sí, porque esa es la excusa, mucha excusa que se oye, ¿no? No hay personal. Es que no hay personal, y el personal que hay tiene el tiempo que tiene. O sea, lo acabo de decir, suena medio a broma, pero es así. Por sobrecarga de trabajo o lo que sea. Entonces, al final, a quien se fastidia es la pequeñita empresa y demás. Y al final acaban, pues eso, yendo a costes bajos, igual pasa con otras empresas de construcción que se presentan, no tienen personal ni tienen nada y luego quieren venir. O sea, se han presentado con bajas temerarias, que no sepa qué coño está la ley que dice bajas temerarias, sino es raro que yo sepa de una baja temeraria que la empresa no haya justificado. O sea, quiten eso de la ley. Entonces, al final eso va por baja temeraria y luego tiene que subcontratar, que es lo que pasa muchas veces. Tiene que subcontratan a la baja. Ya tú venías con precio bajo, ahora apretan más a la empresa que le quiere subcontratar, hasta que te dice, no puedo. O la empresa de arriba no te paga. Entrego la obra. Porque además, ¿qué es lo que suele suceder? Las penalizaciones son tan bajas que a la empresa le sale más rentable retrasar la obra que ejecutarla. Eso hay que mirarlo y se puede hacer y corregir, hay que sentarse. Yo entiendo que efectivamente los políticos son políticos y no tienen que entender de todo, pero hay que intentar hacer un esfuerzo, sino buscar empresas externas que te asesoren y demás, y tú de ayudar al técnico y decir, mira, vamos a hacerlo de esta manera, buscar la fórmula para que la economía se reparte y para que, como dice Carlos, oye, pues que haya, si hay 6 chiringuitos, pues haya 6 empresas que puedan optar. Todas no se van a quedar. Pero, por ejemplo, ya te quitas, como decía Carlos, a lo mejor te quitas que la empresa de fuera no le es rentable si no tiene las 6. Como no tiene garantía de coger las 6, oye, pues a lo mejor eso queda para las empresas de aquí, que también hay una cosa que se llama UTE, que es Unión Temporal de Empresas, que las pequeñitas empresas de aquí también pueden hacer UTE, que se les puede informar y demás, que seguro que a través de servicios como la Cámara de Comercio se les puede informar de cómo pueden hacer esas pequeñas UTE para luego presentarse a estos cuando son lotes enteros, ¿no? Hay fórmulas y asesorando, las empresas también se molestan un poco en buscar ese asesoramiento, sí que se puede hacer. Si quieres sacar otro tema que ibas a cortar. No, es que llevamos 17 minutos por encima y en radio y en tele los tiempos son los que son. Entonces, lo seguimos la semana que viene, ¿les parece? Para no querer hacer tertulia hoy, mira que le hemos quitado tiempo. Y este no se tomó el café. ¿Quién se tomó el café? Santiago, Carlos, Mario, gracias por venir y participar. Gracias, de verdad, gracias. Y gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero el martes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz que es gratis. Chao, chao. Los quiero mucho.